Y precisamente sobre esta revolución SDR, tenemos que hacer una pausa obligada para hablar del documento técnico de validación que mencionamos al principio. Es un memorándum fascinante de un equipo de ingenieros que quiere usar una plataforma SDR basada en el chip AD9363 que deriva del famoso ADA-LM Pluto, para integrarlo en laboratorios de experimentación y radioastronomía. Ah, sí, el documento de evaluación del AD9363. Es un caso práctico perfecto de cómo el hardware actual empuja los límites. Plantean 5 bloques de dudas técnicas muy severas antes de validar el equipo. El primero es sobre la arquitectura de radiofrecuencia. El chip cubre teóricamente de 70 MHz a 6 GHz. Una barbaridad de espectro. Pero los ingenieros exigen confirmar si la potencia de salida y la sensibilidad se mantienen realmente lineales en toda esa banda. Saben perfectamente que muchos de estos equipos presentan caídas brutales de rendimiento en los extremos, especialmente por debajo de 100 MHz y por encima de los 5 GHz. Y también preguntan por el full duplex, ¿no? Exacto. El chip soporta MIMO 2x2. Pero la duda crítica es si el diseño de la placa, los filtros y la conmutación interna permiten operar en full duplex simultáneo real en una misma banda, por ejemplo, para usarlo de repetidor, o si en la práctica está limitado a enviar y recibir de forma conmutada, lo que se llama TDD. Es que para radioastronomía cualquier mínima desviación arruina los datos. De hecho, el segundo punto de su solicitud va directo a la yugular de la precisión. Mencionan que el equipo trae un oscilador interno, un VCTCO de 40 MHz con una estabilidad de 0,5 partes por millón. Lo cual está muy bien para comunicaciones normales, pero para interferometría o TDOA se queda corto. Por eso preguntan por el rango de ajuste fino por software y si ese ajuste sobrevive a un reinicio. Y más importante aún, preguntan por el conector IPEX externo para inyectar un reloj de referencia de alta precisión. Necesitan saber los niveles de voltaje exactos y el rango de frecuencias que admite el puente para saltarse el reloj interno. Ojo también a la parte de control y red. Preguntan por la corriente máxima del optoacoplador en el puerto GPIO 0 para activar el PTT, el control de transmisión, para activar relés externos sin quemar la placa. Y sobre la red, esto es vital, van a usar Gigabit Ethernet para control remoto, pero temen la latencia. Claro, el stack de red de un puerto gigabit añade latencia y fluctuación, o jitter, comparado con una conexión USB directa. Si vas a usar el protocolo PTP para sincronizar el tiempo en aplicaciones de tiempo de diferencia de llegada, el TDOA, una latencia inestable en el chip de red te destroza la medición matemática de la posición de una señal. Y luego están las condiciones físicas límite. Quieren diseñar etapas de protección con amplificadores de bajo ruido y limitadores, y exigen el dato absoluto de daño, es decir, cuánta potencia máxima le puedes meter a la entrada de recepción antes de freír el chip literalmente. Además de ser muy conscientes de la normativa de emisiones espurias, un SDR puro emite muchísimos armónicos, asumen que es obligatorio usar filtros paso banda externos, pero piden documentación sobre cómo de sucio es el transmisor en estado puro. Y el último punto es brillante desde el punto de vista del desarrollo de sistemas embebidos. Quieren saber si el driver del chip Ethernet ha sido validado bajo entornos Linux embebidos como Yocto o Buildroot. Quieren estar seguros de que al meterle un flujo de datos gigante por el puerto gigabit, el sistema operativo no va a empezar a perder paquetes por cuellos de botella en la placa. Resumiendo, necesitan saber si es un equipo digno de radioastronomía o si es un simple juguete de banda ancha. Es fascinante ver cómo una sola placa levanta tantas preguntas críticas. Y esto nos conecta perfectamente con la evolución del software de decodificación. Los textos hacen una comparativa tremenda precisamente sobre los algoritmos que corren sobre estos SDR. Concretamente los modos digitales desarrollados por el astrofísico Joe Taylor, el famoso FT8 y su evolución más rápida, el FT4. Leyendo las especificaciones, parece que la física te obliga siempre a elegir entre llegar muy lejos o llegar muy rápido. Es el trade-off más fundamental en la teoría de la información de Shannon Hartley. Fíjate en los números reales que extraemos de las especificaciones. El protocolo FT8 es lento por diseño. Utiliza ventanas temporales de transmisión de 15 segundos exactos y su modulación ocupa un ancho de banda minúsculo, apenas 47 Hz. Es como un láser hiperconcentrado. Exactamente.
Esa lentitud y estrechez le permiten concentrar la energía de una manera asombrosa, logrando decodificar mensajes que están hundidos a menos 21 decibelios por debajo del nivel del ruido de fondo. El FT4, por el contrario, fue diseñado para competiciones y escenarios donde la velocidad es crítica. Reduce la ventana de transmisión a la mitad, 7,5 segundos. Pero para acomodar esa mayor tasa de datos, Necesita expandir su ancho de banda a 80 hercios. y al expandir el ancho de banda y reducir el tiempo de integración, la capacidad de penetrar el ruido cae en picado. Exactamente. El umbral de decodificación del FT4 sube a menos 17,5 decibelios bajo el ruido. Esa diferencia, esos 3,5 decibelios de margen entre el FT8 y el FT4, puede no parecer mucho sobre el papel, pero en el mundo real de la radiofrecuencia es un abismo. Un abismo técnico y económico. Totalmente. Significa que si un operador decide cambiar de FT8 a FT4 para ir más rápido y quiere mantener exactamente la misma fiabilidad en su enlace, la física le exige compensar esos 3,5 decibelios. ¿Cómo? O bien duplicando y un poco más la potencia física de su amplificador de transmisión, o bien instalando un sistema de antenas significativamente más grande y con mayor ganancia direccional. No hay atajos matemáticos. Ganar velocidad siempre tiene un coste altísimo en sensibilidad. Hablando de exprimir al máximo los recursos, es increíble cómo esta mentalidad de laboratorio ha saltado de los inmensos racks de equipos comerciales o de los laboratorios de radioastronomía al escritorio de cualquier entusiasta. Gran parte de los repositorios que analizamos detallan cómo construir laboratorios de radiofrecuencia de bolsillo gracias a la convergencia con el movimiento Maker y los microcontroladores. Es una democratización del análisis espectral en toda regla. Los repositorios de código muestran, por ejemplo, cómo librerías matemáticas estándar en Python pueden calcular al milímetro la longitud geométrica de antenas resonantes de cuarto de onda, corrigiendo por el factor de velocidad de los distintos materiales. Y también vemos implementaciones brillantes usando MicroPython integrado en microcontroladores ultrabaratos. Hay un proyecto documentado que codifica telemetría en código Morse, pero en lugar de emitirlo por radio, lo modula sobre una señal portadora infrarroja de 38 kHz. Una solución súper elegante. Y la elección de esos 38 kHz no es casual en absoluto. Es el estándar exacto que usan los mandos a distancia de las televisiones. Claro, precisamente porque esa frecuencia específica filtra y evade de maravilla el ruido y la interferencia generados por la luz ambiental y los tubos fluorescentes en interiores. Es reciclar conceptos complejos de radiofrecuencia aplicados directamente a la óptica. Y la experimentación Maker vuelve de lleno a la radiofrecuencia pura cuando los documentos abordan las redes de malla, utilizando protocolos de largo alcance y baja potencia como LoRa. Hay un análisis muy detallado del hardware de un amplificador LoRa específico, el módulo Wismes, montado en un rack 1332. Este bicho es capaz de entregar un vatio completo de potencia de radiofrecuencia, y aquí los manuales advierten de un escollo técnico en el que muchísimos desarrolladores tropiezan. Sí, es un detalle crítico de integración de hardware. La inmensa mayoría de las placas microcontroladoras modernas y los sensores asociados al ecosistema Maker operan con niveles lógicos de 3,3 voltios. Sus reguladores internos están dimensionados para consumos muy bajos. Lo justo para parpadear un LED o leer un sensor de temperatura. Exacto. Sin embargo, para que el amplificador de este módulo LoRa pueda generar ese vatio de potencia de salida, que equivale a 30 dBm, requiere generar picos de corriente que un bus de 3,3 voltios simplemente no puede sostener sin sufrir caídas de tensión severas. Si intentas alimentarlo así directamente de la placa base. El voltaje se desploma instantáneamente y el microcontrolador entra en un bucle de reinicio por caída de tensión. La documentación exige estrictamente diseñar una línea de alimentación dedicada de 5 voltios, separada de la lógica de control, para satisfacer esa demanda de corriente durante los instantes de transmisión. Pero claro, lanzar un vatio de potencia en la banda de 900 MHz, que es donde operan habitualmente estos módulos, levanta enormes banderas rojas a nivel legal. ¿Cómo es posible que cualquier persona sin una licencia formal de telecomunicaciones pueda operar legalmente un transmisor con tanta potencia de penetración? Esto plantea una pregunta importantísima sobre la regulación del espectro. La respuesta técnica a ese desafío legal se divide en dos partes fundamentales documentadas en las normativas ISEM, que son las bandas de uso industrial, científico y médico. La primera barrera de defensa es la modulación en sí misma.
El protocolo LoRa. Eso es. LoRa no emite una portadora continua y estrecha que arrase con todo en esa frecuencia. Utiliza una técnica de espectro ensanchado por chirrido. Esta modulación barre rápidamente un rango de frecuencias, esparciendo la energía del vatio a lo largo de un ancho de banda considerable, haciéndolo mucho más tolerante a las interferencias existentes y reduciendo su impacto puntual sobre otros equipos. Pero la modulación por sí sola no evita la saturación. Si miles de dispositivos están transmitiendo un vatio sin parar en una misma ciudad, el espectro colapsa igual. Y ahí entra el factor decisivo y obligatorio, el duty cycle, o ciclo de trabajo. Las regulaciones de espectro compartido exigen que el acceso al canal esté estrictamente limitado en el tiempo. El firmware del microcontrolador que gobierna el módulo LoRa tiene que estar programado sí o sí para aplicar estas restricciones. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Por ejemplo, si la norma dicta un ciclo de trabajo del 1%, significa que si el dispositivo transmite un paquete de datos que dura 1 segundo a 1 vatio de potencia, está obligado por software a permanecer en completo silencio durante los siguientes 99 segundos antes de poder volver a emitir. De este modo, aunque la potencia máxima instantánea garantice un alcance de kilómetros, el uso temporal del espectro público es ínfimo. Claro, permitiendo que miles de sensores coexistan en la misma banda sin llegar a colapsarla. Entonces, si se hace un ejercicio de perspectiva, ¿qué significa todo este viaje a través de los documentos? Es alucinante la evolución que se acaba de trazar. Se arranca en una época donde pioneros solitarios calculaban a lápiz complejas refracciones atmosféricas y variaciones Doppler extremas para conseguir que una señal rebotara contra la roca lunar, y se termina repasando memorandos de validación para integrar chips AD9363 en sistemas Linux o compilando código en MicroPython para orquestar redes de malla descentralizadas con módulos LoRa, gestionando el ciclo de trabajo de manera impecable. Es un contraste brutal. La experimentación con las ondas de radio ha sido, y sigue siendo, la máxima expresión de dominar y moldear una fuerza invisible de la naturaleza a través del más puro ingenio técnico y matemático. Entender los principios que hemos analizado hoy, desde la pérdida de 224 decibelios hasta la batalla matemática entre ancho de banda y sensibilidad, otorga una apreciación muchísimo más profunda de los milagros de ingeniería que ocurren dentro de los dispositivos cotidianos. Y si conectamos todo este recorrido analógico y digital con el panorama a gran escala, los textos más recientes dejan entrever una idea teórica para el futuro que roza directamente la ciencia ficción. Hemos visto cómo los algoritmos actuales logran extraer información matemática que está profunda y literalmente enterrada bajo el ruido térmico del universo. Y eso usando procesadores convencionales. ¿Y el FT8? Claro, nuestro límite actual está marcado por el álgebra booleana y los transistores clásicos. Pero la documentación sugiere imaginar el siguiente paso, la integración de la computación cuántica conectada directamente a los arreglos de antenas receptoras. Eso parece un salto evolutivo que rompería por completo las reglas del juego de lo que entendemos por telecomunicaciones. ¿Lo haría? Una inteligencia artificial operando con procesamiento cuántico no se limitaría a filtrar frecuencias, tendría la capacidad de procesar modelos probabilísticos masivos en tiempo real. Podría analizar las fluctuaciones del viento solar, mapear el estado de ionización de la alta atmósfera segundo a segundo y a nivel subatómico distinguir con precisión absoluta el estado caótico del ruido térmico frente al patrón intencionado de una señal. La reflexión que nos dejan los textos es sobrecogedora. Es muy probable que, en un futuro cercano, gracias a este nivel de procesamiento, el concepto mismo de estática o ruido deje de existir por completo en la ingeniería de comunicaciones. Todo será simplemente información en espera de ser matemáticamente extraída del caos del universo.